Entonces vamos a solucionar el ejercicio que tenemos en pantalla. Entonces tenemos que entender qué es el ingrediente que me va a permitir calcular. Entonces el ingrediente que me va a permitir calcular lo acabo de resaltar ahí en rosado y eso es lo que decimos la regla de t. ¿Por qué la regla? Mire, aquí del lado izquierdo tenemos t y del lado derecho ya no tenemos t. Entonces nos está diciendo cómo t actúa sobre una matriz cuadrada de 2 por 2. Listo. Entonces vamos a empezar a solucionar el ejercicio. Entonces, listo, solución. Y hacemos el primero. Entonces lo primero que nos están diciendo es mostrar que t de a más b es igual a t de a más t de b. Entonces, como siempre, identificamos el lado izquierdo y el lado derecho, ¿cierto? Y lo que miramos es, calculamos el lado izquierdo y calculamos el lado derecho. Ahora, quiero que observen algo. Y es, miren, que la transformación nos la están dando en términos de A, B, C, D. Y el ejercicio 1, la ecuación que voy a subrayar en rojo, no tiene A, B, C por ningún lado, sino tiene las matrices escritas de forma compacta. Entonces no nos asustamos y lo que vamos a hacer es decimos listo. Entonces en vez de decir A, voy a decir A1, B1, C1, D1. Y en vez de decir B, voy a decir A2, B2, C2, D2. ¿Listo? Y ahora sí, voy a calcular el lado izquierdo. Entonces, para el lado izquierdo nos dice T de A, pero entonces ya cambiamos A por la matriz que estoy escribiendo ahí. Más B, pero cambiamos B por la matriz que estoy escribiendo ahí. Y listo. Entonces lo que primero hacemos es sumamos. Entonces nos queda T mayúscula D. ¿Y cómo se suman esas dos matrices? Entrada con entrada, A1, A2, B1 más B2, C1 más C2 y D1 más D2. ¿Y ahora por qué hago eso? Ah, porque entonces yo le digo, mire, A1 más A2 va a ser el A, B1 más B2 va a ser el B, C1 más C2 va a ser el C, y D1 más D2 va a ser el D. ¿Y para qué? Pues para aplicar la regla. ¿Y cuál es la regla? La caja rosada que tenemos ahí, mire, usted tiene que saber quién es A, B, C y D para poder producir el vector. Entonces, en la primera coordenada del vector resultante es A menos B. Entonces, en nuestro caso, ¿quién va a ser? A1 más A2 menos B1 más B2. ¿Todos de acuerdo? Ahí hicimos la regla, A menos B. Ahora, en la segunda es C más A. Entonces, ¿quién nos da? C1, C2 más A1 más A2. Y en la tercera entrada, la regla que me dice 2 veces D. Entonces aquí me queda 2 veces D1 más D2. ¿Listo? Y ahí calculamos el lado izquierdo. Ahora calculamos el lado derecho. ¿Y cuál es el lado derecho? El lado derecho es T de A1, B1, C1, D1 más T de A2, B2, C2, D2. Entonces lo primero que hacemos es aplicamos la regla. Entonces aplicamos la regla a la primera matriz y obtenemos A1 menos B1, C1 más A1 y 2 veces D1. ¿Todos me siguen? Ahí cómo apliqué la regla. Más, y ahora aplicamos la regla a la segunda matriz. Y entonces, ¿cuánto nos queda? A2 menos B2,
C2 más A2 y 2 veces D2. ¿Todos de acuerdo? Y por último, sumamos esos dos vectores. Entonces, ¿cómo se suman? Nos queda A1 menos B1 más A2 menos B2. Esta es la primera entrada. La segunda entrada nos queda C1 más A1 más C2 más A2. Y la tercera entrada nos queda 2D1 más 2D2. Y ahí ese es el cálculo del lado derecho. Ahora, ¿qué hacemos? Sacamos otro color, por ejemplo el naranja, y comparamos los dos resultados que estamos subrayando en naranja. Y ustedes me dicen, ¿son iguales o no? Sí, ¿cierto? Son iguales, ¿no? Pues haciendo un álgebra ahí elemental, pero las dos expresiones son iguales. Entonces, ¿qué decimos? Entonces decimos que T de A más B es igual a T de A más T de B. Y eso era lo que nos pedía el primer ejercicio de este gran ejercicio que estamos solucionando, que volví a poner en pantalla. Entonces, repito, nos dijeron T de A más B, T de A más B tiene que ser igual a T de A más T de B. Pero lo único que nos tocó saber escribir fue que A mayúscula la tomamos como está escrito ahí, A1, B1, C1, D1, y B como A2, B2, C2, D2. Ahora, la gran pregunta es ¿por qué? ¿Sabe por qué? Por cuestiones de cómo es que está definida la transformación en la caja púrpura. Y es que usted necesita saber quién es A, B, C y D para cualquier matriz de 2 por 2. ¿Todos de acuerdo? Listo. Ahora seguimos con el ejercicio 2, que nos dice que T de 7A tiene que ser igual a 7 TDA. Y para que un poquito, pues para recordar, déjenme ponerles aquí la regla. TDA BCD es igual a A menos B, C más A y 2 veces D. Listo, y simplemente pusimos la regla pues para no estar moviendo tanto las hojas de la explicación. ¿Les queda claro? ¿No? ¿Sí o no? Ah, bueno, muy bien. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos exactamente lo mismo que en el anterior ejercicio. Lado izquierdo, lado derecho y computamos. Entonces, el lado izquierdo. Entonces, aquí lo mismo. Toca decir quién es A. Entonces, pues tomamos A, el mismo de la regla, A, B, C, D. Y hacemos T de 7 veces A. Entonces, lo primero que hacemos aquí es el escalar. Entonces, nos queda T de 7A, 7B, 7C, 7D. Ahora identificamos que cada entrada es A, B, C, D para leer la regla. Y aquí leemos la regla y ¿cuánto nos da? 7A menos 7B, 7C más 7A y 14Z. Perdón, D. ¿Sí o qué? Listo. Y ahora hacemos el cálculo del lado derecho. Entonces el lado derecho nos dice 7 veces T de A, B, C, D. Entonces lo primero que hacemos es aplicamos la regla. Entonces es 7 y aplicamos la regla aquí. Entonces ¿cuánto nos da? A menos B, C más A y 2D. Y ahora hacemos el escalar. Entonces nos queda 7A menos B, 7C más A y 14D. Volvemos a identificar las respuestas. En naranja seguimos usando el mismo color. ¿Y son iguales o no? Ustedes deciden. Díganme duro. ¿Son iguales o no? Uf, son iguales. Entonces, 7 de 7A es igual a 7 de TDA. Como nos decía el ejercicio 2. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todos van bien?
lo que hemos hecho en estas 2 semanas con un ejercicio de matrices. Ok, perfecto, súper bien. Ahora, calcular la matriz de representación estándar A sub t tal que, en vez de hacer t de ABCD, estoy leyendo el ejercicio 4.3, en vez de hacer t de ABCD, simplemente vamos a hacer la multiplicación de 2 matrices. Entonces, bueno, entonces sigamos acá. Entonces vamos a calcular A sub t. Entonces para eso, recordamos, lo primero que hacemos es base canónica del input. Que en este caso el input es matrices de 2 por 2 con entradas reales. ¿Y cuál es la base canónica de las matrices de 2 por 2? Miren en la pantalla. Para generar la primera entrada, usted necesita esa matriz. Para generar la segunda entrada de la fila 1, usted necesita esa matriz. Para generar la primera entrada de la columna 2, usted necesita esta matriz. Y finalmente, para la segunda entrada de la fila 2, usted necesita esa matriz. ¿Listo? Esa era la base canónica de las matrices de 2 por 2. Segundo paso. Tenemos que calcular T de 1, 0, 0, 0. T de 0, 1, 0, 0. Recuerden que se hace en orden, ¿no? T de 0, 0, 1, 0. Y adicionalmente tenemos que calcular T de 0, 0, 0, 1. Ahora aquí vamos a usar la regla. Entonces si quieren la anoto acá de nuevo. T de A, B, C, D nos da este vector. Perdón, me equivoqué. Y entonces esa es la regla que ya sabíamos. Esta es nuestra regla de siempre, pues de este ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Miren acá. Usted lo que necesita saber es en cada matriz. Recuerde que esta es la columna 1. Esta va a ser la columna 2. Esta va a ser la columna 3. Y esta va a ser la columna 4 de su matriz A sub t. Y recuerde que usted en cada columna, para cada columna, usted dice quién es el ABC. Entonces, en particular, aquí este es el A, B, C, D. ¿Les queda claro? Entonces, miremos qué vector nos da acá. Aquí nos da 1 menos 0, 0 más 1 y 2 veces 0. ¿Todos de acuerdo? Ahora aquí, ¿cuánto nos da? Menos 1, 0, 0. ¿Todos de acuerdo? A ver, digan ustedes cuánto nos da ahí. 0, 1, 0. Y el último, 0, 0, 2. ¿Todos de acuerdo? Simplemente operamos como nos dice la regla, en cada entrada del vector. Y cogemos esto. ¡Wow! Y entonces la matriz que representa la transformación en base canónica es 1, 1, 0, columna 1, menos 1, 0, 0, columna 2, 0, 1, 0, columna 3 y 0, 0, 2, columna 4. ¿Listo? Y recuerden que esta matriz, y esta es la parte teórica, solo lo digo, no para que se me vayan a confundir, sino para que lo tengamos presente. Esta matriz siempre es de la dimensión del espacio de llegada, que es 3, en este caso porque es R3, por, y el número de columnas es la dimensión del espacio de salida. Entonces, este 3 de aquí, recordemos, es lo que nosotros llamamos dimensión del output. Y este 4 de aquí, ¿quién es? Dimensión del input. ¿Y en qué sentido? Recordemos, bueno, eso no lo dijimos al inicio del ejercicio, pero ahora lo decimos. Recordemos que las matrices de 2 por 2 es nuestro input y los vectores de R3 es nuestro output. ¿Listo?
Entonces eso es para que nos quede ahí en la cabeza. Y ya solucionamos el ejercicio. Ahora, recuerden que uno siempre puede chequear la ecuación por la cual está cambiando, por la cual está, disculpen, calculando a sub t. Entonces recuerden que usted coge a sub t y lo multiplica por una matriz ABC, D, perdón. Entonces hagamos eso, a ver cuánto nos da. Entonces cogemos la matriz 1, 1, 0, menos 1, 0. No, esperen, eso no está bien, eso no está bien. Me disculpo, eso no está bien. Ahora, ¿qué habría que hacer? Entonces entonces esperen porque cometí un error gramatical. Entonces, esta matriz tocaría ponerla así, déjenme aquí escribirlo así, con bracket, que quiere decir vectorizado. Esta ecuación de aquí es una ecuación vectorizada. Entonces hagámoslo bien. Entonces miren aquí cómo se vectoriza una matriz. Entonces aquí me toca con bracket y ponemos la matriz A, B, C, D. Ahora mire cómo se vectoriza una matriz. Usted recorre la matriz en el sentido de la base canónica. Y usted dice, ¿qué está diciendo, profesor? Mire, la primera entrada es este uno de aquí, la segunda es este, el tercero es esta entrada y la cuarta es esta. ¿Sí la vieron? Entonces, de forma pictórica, como me gusta decirlo a mí, usted suelta una culebra y la culebra se come las letras de esta forma. Primero se come A, después se come B, después se come C y por último llega a B, a D. ¿Listo? ¿Sí? No se nos vaya a olvidar eso. Entonces aquí ahora sí, tomamos nuestra matriz 1, 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 2. Y ahora sí multiplicamos por la vectorización de una matriz de 2 por 2 y entonces la leemos A, B, C, D. ¿Listo? Y ahora háganle. Entonces hagan la multiplicación. Tin, tin. A menos B. ¿Cierto? Fila 2, columna 1, C más A. ¿Cierto? Y fila 3, columna 1, 2 veces D. ¿Y si ven que esa es la regla? ¿Si ven que esa es la regla acá arriba? Esta acá. ¿Sí ven? Esta acá es la regla. ¿Sí me explico? ¿Sí me entienden todos? ¿Sí? Listo. Entonces, pilas que cuando calculamos. Entonces, anotemos eso. Cuando calculo A sub t, debo, y aquí entre comillas, porque pues habría que decir la frase científica, pero para los propósitos de este curso es suficiente con lo que yo estoy diciendo, debo vectorizar las matrices o los polinomios, como lo hicimos en un ejercicio anterior. Entonces esto de aquí no se nos puede olvidar. No es que hayamos hecho un error, ni mucho menos, sino simplemente acabamos de aclarar una idea importante en este concepto de la matriz de representación. Listo, súper. Este era el ejercicio 3. Y finalmente, ¿qué nos dice en la otra parte del ejercicio? La cuarta parte, verificar la ecuación de dimensión y describa geométricamente el espacio imagen de T. Bien, listo. Entonces veamos la ecuación de dimensión. Entonces la ecuación de la dimensión. Entonces, ¿esa ecuación qué le dice a usted?
Bueno, esa ecuación le dice lo siguiente. La dimensión del input de una transformación lineal es igual a la dimensión de la imagen de t más la dimensión del núcleo o kernel de t. ¿Listo? Entonces, ¿qué era la dimensión? La dimensión de la imagen es el número de pivotes de A sub t. ¿Qué era la dimensión del espacio columna? Perfecto. Y este de aquí es la dimensión del espacio nulo, del null space de A sub t. Entonces, para resolver la ecuación, bueno, y esta aquí es la dimensión del espacio de salida, que en este caso es 4. ¿Listo? Porque tenemos matrices de 2 por 2, o bueno, el número de columnas de la matriz A sub t. ¿Listo? Ahora tenemos ver cuánto es la dimensión de la imagen y cuánto es la dimensión del kernel. Entonces, para hacer eso, tomamos la matriz A sub t, la vamos a copiar de acá arriba. Tomamos la matriz A sub t. Tomamos esta matriz. Aquí está. Tomamos esta matriz. Y lo que hacemos es, ¿qué hacemos? Reducción, ¿qué? Gauss-Jordan. Entonces, tomamos a la fila 2, le ponemos ¿qué? Fila 2 menos fila 1. Entonces, ¿qué nos da? Entonces, 1 menos 1, ¿how much? 1 menos 1, ¿cuánto es? 0. 0 menos menos 1, 1. 1 menos nada, 1. Y 0 menos 0, 0. ¿Cierto? Y aquí nos queda 0, 0, 0, 2. Entonces, identifiquemos los pivotes, a ver si ya acabamos. Entonces, aquí está primer pivote, segundo pivote y tercer pivote. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces concluimos que la dimensión de la imagen es 3. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Qué no le queda claro? Sí, el espacio imagen de la transformación se traduce como el espacio columna de la matriz A sub t. Sí, eso ya lo digo si quiere. Entonces, en particular, como dice Nicolás, entonces usted puede ser más formal y ya vamos a responder la pregunta 5 debido a lo que dice Nicolás, pero lo volvemos a copiar. La imagen de T es el generado de las columnas que tienen pivote de la original. 1, 1, 0, columna 1, menos 1, 0, 1, 0, perdón, columna 2 y 0, 0, 2. ¿Listo? Y ahí todo cuadra, porque ¿cuánto es la dimensión de este generado? 3, el número de vectores en el generado linealmente independiente. ¿Listo? Y les apuesto lo que quieran a que la dimensión del kernel va a ser 1. Obviamente no vale decir que porque 3 más 1 tiene que ser 4, esa va a ser la dimensión del kernel, pero pues uno que tiene un poquito de experiencia puede decir eso. Ahora, los que no tenemos experiencia, ¿cómo hacemos? Tomamos la matriz escalonada, matriz reducida, ahí, la que obtenemos ahí con los pivotes. ¿Y qué le hacemos? El espacio ¿qué? Nulo, es decir, le ponemos 0, 0, 0. Y nos acordamos de lo que aprendimos del profesor Gauss, número de columnas, perdón, número de variables, número de columnas. Entonces x1, x2,
x3, x4. Entonces leemos de abajo hacia arriba, como nos enseñó el profesor Gauss, fila 3. Entonces la fila 3, ¿qué es? ¿Qué nos dice? 2x4 igual a 0. Luego x4 es igual a 0. Listo, súper bien. Fila 2. ¿Qué me dice la fila 2? Me dice x2 más x3 igual a 0. Entonces yo digo x2 es menos x3. Pongo caja para no volverla a usar. Y de la fila 1, ¿qué digo? Que x1 menos x2 es igual a 0. Luego x1 es igual a x2, pero x2 es igual a menos x3, luego x1 es menos x3. Todo tiene que quedar en términos, bueno, de las variables que ustedes ya saben. Luego la solución de ese espacio nulo, la solución del null space de A sub t es x1, x2, x3, x4. Y aquí reemplazamos la información conocida. x4 es 0. Ah, y x3, ¿quién es? x3 es igual a x3, variable libre. Entonces x3 es x3, x2 es menos x3 y x1 es menos x3. Señor, ¿copié la matriz? ¿Cuál? Copié la reducida, esta. ¿La copié mal? ¿Por qué? Sí, es la reducida. La reducida y le adjunta los ceros. Para que no vuelva a hacer la reducción. Pero gracias. Listo. Y aquí x3 por el vector menos 1, menos 1, 1, 0. Y aquí pilas, porque voy a decir algo raro. Pues no raro, miren acá un segundito todos, por favor. Voy a hacer un dibujo. Entonces usted tiene el input, que son matrices de 2 por 2. Y tiene el output, que son vectores de 3 por 3, ¿cierto? Entonces, a nivel conjuntista, diría la gente de cálculo diferencial y lo que sea, el kernel de T es subconjunto del input, mientras que la imagen de T es subconjunto ¿de quién? Del output. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Y esta es nuestra transformación T, lineal. Es lineal, ¿no? Obviamente. ¿Qué quiero decir con eso? Que este de aquí es una vectorización de una matriz. Porque el kernel o espacio nulo tiene que estar dado en términos de matrices para este ejercicio. Entonces miren lo que hago aquí y me dicen si se pierden o no. Me lo imagino como que esto es una matriz. ¿Y cómo es que leo los vectores en una matriz? Los leo como está aquí en morado. A, B, C, D. Es decir, A, B, C, D. Es decir, los dos primeros son la fila 1 y los dos segundos son la fila 2. Entonces aquí lo que hago es poner acá estos dos son la fila 1 y estos dos de aquí son la fila 2. Entonces, ¿cómo nos queda esa matriz? Menos 1, menos 1, 1, 0. ¿Listo? Entonces, esto es lo mismo que decir, pero quitamos este dibujito. Entonces, esto es lo mismo que decir que esto es el generado de ¿quién? De menos 1, menos 1, 1, 0. Y luego, la dimensión del null space o kernel, pongamos null space de A sub t, es 1, porque hay una matriz. Y esto era lo que ya habíamos adelantado allá arriba,
el null space, que la dimensión del kernel era 1. Entonces la ecuación de la dimensión queda satisfecha. Entonces, la ecuación de la dimensión, que está allá arriba, se cumple. Y eso era lo que nos habían preguntado. Y aquí, bueno, Nicolás ya nos había dicho, nos había hecho responder esa pregunta. Pero simplemente entonces la escribimos en el 5. Ya sabemos que la imagen de T es el generado de 3 vectores, que ya vamos a escribir. Lo único que me acuerdo era este. Es el generado de 1, 1, 0. Y creo que menos 1, 0, 0 es. ¿Sí? Gracias. Y menos 1, 0, 0. ¿Y esto, cuál es el generado de 3 vectores en R3? Todo R3. Entonces, geométricamente, la imagen es todo R3. Y eso, para los que les gustan las palabras raras, uno puede decir que T es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque la dimensión de la imagen de T es la dimensión del output. Y esa es la solución del ejercicio. Entonces, para concluir, ¿qué hicimos? Hemos solucionado el ejercicio que está ahí en pantalla en completo detalle. Y recordemos que la moraleja de este ejercicio es: cuando a usted le hablen de la matriz de representación, hay que vectorizar. Bueno, y algo también que es muy importante, que acabó de salir hoy, es este dibujo de aquí. Este dibujo de aquí. El kernel o espacio nulo de una transformación, el kernel o espacio nulo de una transformación es subconjunto del input, mientras que la imagen de la transformación, IMT, es subconjunto del output. Y esa es la solución de esos ejercicios.